el paper de hoy es sobre el efecto del sirolimus en pacientes con malformaciones vasculares linfáticas con requerimiento de traqueostomía. La coordinadora es la doctora Julio Daquiola, quien les habla Inés Sueras, becaria de segundo año de Oncología y Oncología Quirúrgica, Agustín Ortiz, becaria de primer año, y Paula Violo, residente de quinto año. Como caso disparador, vamos a hablar de una paciente nacida a las 37 semanas por cesárea, por amenaza de parto prematuro, con un peso de 3 kilos al nacer, y presentaba un diagnóstico prenatal de un tumor quístico cervical a partir de una ecografía y una resonancia magnética materna. Se programa, digamos, dentro de la cesárea, se programa para realizar el procedimiento tipo EXI, en el cual en contacto, digamos, con cordón umbilical con la madre, se realiza una broncoscopía con una intubación, donde se observaba una desviación de la tráquea hacia el lado derecho, y luego de la misma se realiza una traqueostomía para asegurar la vía aérea. Esta es la paciente cuando al nacer, con esa malformación a nivel de lo que es el piso de la boca y la región lateral del cuello, digamos, todo lo que con una gran malformación, por lo cual luego de pasar a cuidados intensivos y en el tercer día de vida se le solicita una resonancia magnética donde se puede observar una malformación linfática, macro y microquística, bastante voluminosa, que daba lo que es mediastino anterior, preesternal, con quistes a nivel de lo que es la cadena lateral del cuello, donde acá podemos observar la tráquea levemente desviada. Así que bueno, a partir de esto se realiza a los 10 días de vida una esclerosis de la malformación percutánea, esta paciente en quirófano, y se realiza esclerosis con doxiciclina, 200 miligramos en total, donde con fluoroscopía, realizando la mayor cantidad de quistes posibles, esclerosando, y bueno, se realizó 7 punciones, logrando una gran cantidad de quistes tratados. Luego de esto, la paciente, la verdad que, bueno, vuelve a neo, en los días subsiguientes logra realizar una ventilación aérea ambiente con buena tolerancia oral, digamos, con dificultad en lo que es la dilución, pero deglutidas, logra suspenderse los analgésicos, los corticoides, y al día 15 de vida se logra comenzar con tratamiento con sirolimus. La idea, digamos, en un comienzo, esta es una tabla donde se realizó para lograr un rango de 6 a 8 nanogramos mililitros en sangre, con una edad menor a un mes, una dosis de 0,28 miligramos metro cuadrado, cada 12 horas. Bueno, luego se va de alta, y a los 3 meses vemos una gran mejoría de lo que es su malformación, así que se le repite una resonancia donde se ve estigma, digamos, de cicatriz, y continúa con la presencia de grandes quistes y también lesión de microquiste de malformación linfática. Acá podemos observar lo que son la vena yugular también, que estaba dilatada. Así que se programa una nueva esclerosis, también con 200 miligramos de doxiciclina, logrando el tratamiento de los mismos. Hoy la paciente, continuando con el sirolimus, hoy la paciente tiene 7 meses y se suspende luego 6 meses de tratamiento continuo de sirolimus sin presentar complicaciones. Continúa con una traqueomalacia leve, por lo cual, digamos, no se suspende, digamos, no se retira la traqueostomía, y también presentaba a través de una impedancia y una seriada un reflujo gastroesofágico severo, por lo cual comienza con tratamiento hace 2 meses con el mismo, y en mejoría. Queda pendiente, bueno, el control del reflujo, lograr una curva de crecimiento adecuado para la edad, una nueva broncoscopía para la evaluación de su traqueomalacia y continuar con el tratamiento de la malformación vascular linfática. Ahora vamos a hablar del artículo complementario, si querés, Agus. Bueno, como primer artículo complementario tenemos este trabajo de sirolimus oral, una opción en el manejo de neonatos con malformaciones linfáticas en vía respiratoria superior.
potencialmente mortales. Es una revisión retrospectiva del Hospital Infantil de La Paz de Madrid, España, que se publicó en la Lymphatic Research and Biology en el 2019. Como introducción, vamos a ver el sirolimus, si querés hacerle un clic. Es un inhibidor del receptor mTOR que bloquea la síntesis de proteínas de las vías del PI3K, que esta inhibición de esta vía tiene efectos antitumorales y antiangiogénicos. El sirolimus se ha utilizado para prevenir el rechazo de órganos en trasplante de riñón, para prevenir reestenosis en estén coronarios, y también se ha utilizado en linfangioleiomyomatosis. Todavía faltan resultados para el tratamiento de anomalías vasculares complejas, y en relación a las malformaciones linfáticas en neonatos, la mayoría de las anomalías vasculares presentes en la infancia, incluidas en el periodo neonatal, suelen ocurrir en la región de cabeza y cuello. Estas malformaciones en muchas ocasiones afectan las vías respiratorias, que suelen ser de difícil manejo y que pueden necesitar asistencia respiratoria. El enfoque muchas veces requiere excisiones quirúrgicas, escleroterapia o traqueotomía. En relación a los materiales y métodos, esto es una revisión retrospectiva de neonatos con malformaciones vasculares linfáticas que recibieron tratamiento con sirolimus entre enero del 2014 y mayo del 2018. Las variables analizadas son las que se ven ahí en el recuadro. Y el tratamiento se inició con sirolimus en la dosis recomendada, que es de 0,8 miligramos metro cuadrado cada 12 horas. Estos pacientes fueron seguidos en la UCI neonatal del hospital para evaluar la evolución de los mismos y la aparición de cualquier efecto adverso. Dentro de los criterios de eficacia, se consideraron la resolución de los síntomas y la disminución del tamaño de la lesión, tanto al examen físico como de manera imagenológica, y de esto se desprende la respuesta parcial, que va a estar definida como la mejoría de los síntomas y lesión, pero con la asistencia de las mismas imágenes, y como respuesta compleja, la desaparición de los síntomas y de la lesión, evidenciada también por imágenes. Dentro de los resultados, se identificaron 7 pacientes, de los cuales 3 fueron hombres y 4 mujeres. Las características de las malformaciones linfáticas fueron en su mayoría macroquísticas. Se encontró un paciente con una malformación linfática asociada a una malformación venosa y un síndrome de Clapo. Todos los pacientes tuvieron lesiones en región cervical y en el piso de la boca, con compromiso de la vía aérea del 100%, de la lengua un 57%, y un 28% presentó compromiso también mediastinal. De estos pacientes, 3 necesitaron intubación y 4 se lograron manejar con PNI. El inicio del tratamiento tuvo una media a los 15 días, con un rango de 1 a los 36 días. La duración de tratamiento fue también con una mediana de 12 meses, y el monitoreo se realizó con un rango aceptado entre 4 y 12 nanogramos por mililitro. Dentro de los pacientes tratados, 2 de ellos tuvieron niveles altos de sirolimus en sangre dentro de los controles, sin efectos secundarios, pero que necesitaron tratamiento de ajustar las dosis, y otros 2 tuvieron una alteración de la GGT y de triglicéridos, que no tuvieron mayores complicaciones y no necesitaron ajustar las dosis. Dentro de los resultados se encontró un paciente con resolución completa de la malformación, otro con resolución completa de los síntomas en realidad, y 5 pacientes con resolución parcial de la malformación con mejoría de los síntomas. 3 de esos pacientes con resoluciones parciales tuvieron sí antecedentes de linfangitis. Dentro de la discusión, los temas son varios. Primero, el manejo de la vía aérea en estos pacientes, que suelen ser de difícil manejo. La gran mayoría necesitan soporte ventilatorio. Hay pocos informes en la literatura al momento de este trabajo que hable sobre el uso de sirolimus en recién nacidos. También la dosis para estas anomalías se fijó en 0,8 miligramos metro cuadrado cada 12 horas, como habíamos hablado.
En muchas ocasiones estas dosis necesitaron ser disminuidas, empezando a 0,5, 0,2 en función a la evolución clínica, y se mantuvieron al menos durante 6 meses o incluso en algunos un año. Respecto a la biodisponibilidad oral, también se discutió el tema debido a que permite una dosificación conveniente una vez al día. En relación a los efectos adversos agudos, la mayoría son dependientes de la dosis y mejoran solo con la reducción de la misma. Y los efectos a largo plazo todavía no están bien definidos, porque faltan todavía más estudios. Y respecto a la conclusión de este trabajo, considerar el sirolimus como una opción terapéutica, tanto como tratamiento inicial como de rescate, en caso de que se haya realizado algún tratamiento complementario. Es un fármaco seguro en los recién nacidos, y aún faltan información respecto a los efectos a largo plazo. Bueno, muchas gracias, Aus. Ahora vamos a hablar del artículo principal, que es la eficacia del sirolimus en pacientes que requieren traqueostomía con malformaciones linfáticas a nivel del cuello y la cabeza. Es un reporte de centros europeos. Se presentó en la revista Frontes de Pediatría en septiembre del 2021. Como introducción podemos decir que las malformaciones linfáticas extensas de cabeza y cuello pueden ser potencialmente mortales debido a la infiltración de estructuras vitales, tanto de la vía aérea, la cual puede requerir intubación temprana. El sirolimus es, como dijo Agu, un inhibidor del mTOR, por lo cual lo que hace es inhibir el desarrollo vascular fisiológico y la angiogénesis. Está demostrado que en edad pediátrica es un agente inmunosupresor utilizado con gran eficacia a nivel de lo que es el trasplante de riñón, y a nivel de lo que son las anomalías vasculares, la eficacia y la seguridad son amplias, sin embargo todavía está en etapa de investigación. El objetivo del estudio es ver la eficacia de la medicación con respecto a la reversión exitosa de la traqueostomía. En material y métodos podemos decir que es un estudio retrospectivo, multicéntrico de centros de jerarquía europeos, y se asociaron se incluyeron pacientes con malformación linfática extensa en lo que es la cabeza y el cuello, con traqueostomía a un promedio de 1 mes. Se realizó desde enero del 2013 a diciembre del 2020. Como materiales científicos, las variables que se tuvieron en cuenta en cuanto al paciente fue la ubicación, la extensión de la malformación, los síntomas, si requirieron o no otros tratamientos previos, y en cuanto a la medicación, es ver el objetivo de la dosis, los niveles mínimos requeridos, y la duración y la respuesta del tratamiento, y los efectos adversos de la misma. Bien, ¿cómo están? Buen día. En cuanto a los resultados, se incluyeron en el trabajo 13 pacientes, en los cuales 4 presentaron un diagnóstico prenatal, 8 al nacimiento y 1 al mes de vida. En cuanto a la clínica, todos tuvieron obstrucción de vía aérea de forma aguda o subaguda, por lo que requirieron una traqueostomía, y en 6 casos se incluyó, la inflamación y la obstrucción en la lengua y en la laringe, y en 2 casos la lesión incluía, o llegaba al mediastino. Todos los pacientes se realizaron una traqueostomía al mes de vida, y en 2 de ellos fue necesario realizar un exit al momento del nacimiento. También hablando del tratamiento, por supuesto en todo se utilizó el sirolimus, pero también vale aclarar que se utilizaron otras terapéuticas como puede ser la escleroterapia, en 10 de estos casos, el tratamiento con láser en 5 de estos casos, y en 6 se usó una resección parcial asociada, al sirolimus. En cuanto al sirolimus en sí, la edad media de inicio de la medicación fue de 37 meses, si bien hay un rango bastante grande entre algunos pacientes que lo iniciaron tempranamente en la neonatología y otros que lo iniciaron, a posteriori. La dosis ya un poco estuvimos hablando a continuación, y en cuanto a los resultados de cuáles pacientes, mejoraron con el inicio del sirolimus, se vio que la reversión, de la traqueostomía se logró en 8 pacientes de los 13, que eso da un 62%, con una mediana de seguimiento de 18 meses. Y la edad mediana de reversión de la traqueostomía en el grupo total fue de 2 años. 2 pacientes, de los que no se cerró la traqueostomía, están en plan de cierre de traqueostomía en el momento de la redacción de este artículo,
un paciente mejoró con el tratamiento del dolor y las infecciones, pero no el tamaño, así que por el momento no está en expectativas de cerrarse la traqueostomía y continúa con la misma, y en 2 pacientes se suspendió el sirolimus por ausencia de respuesta clínica, lo que da un resultado de un 23% de los pacientes que requieren todavía traqueostomía. En cuanto a, digamos, la mejoría o la expectativa del sirolimus, claramente la mejoría clínica más relevante fue la reducción del tamaño y con esto la posibilidad del cierre de la traqueostomía. 9 de 13 pacientes continúan hoy en tratamiento, digamos hoy no, pero al momento de la redacción del artículo en tratamiento, 6 continuaron incluso luego del cierre de la traqueostomía, 2 presentan todavía reducción del tamaño, así que lo siguen utilizando, y 1, si bien tuvo mejoría clínica pero sin reducción del tamaño, es el que continúa todavía con la traqueostomía. Además utilizaron en 2 pacientes otros tratamientos médicos, como pueden ver, digamos, un inhibidor de un fosfatidilinositol quinasa y un inhibidor de un factor de crecimiento endotelial vascular. Acá, digamos, queda un poco más reflejado en este gráfico. Fíjense, los primeros pacientes en celeste es el tiempo de utilización digamos, del nacimiento al momento en que se saca la traqueostomía con círculo verde. Los 2 en amarillo serían los que están en plan de retiro de la traqueostomía, y los últimos en rojo son los que todavía están traqueostomizados y no está, digamos, en plan de retiro de la traqueostomía, si bien tienen todavía muy poco tiempo de seguimiento, como se puede ver, digamos, en este gráfico. Todavía el seguimiento a largo plazo no está claro si quizás terminen también sacándose la traqueostomía. Y en cuanto, digamos, a las desventajas del sirolimus, muchos pacientes tuvieron efectos adversos, un 77%, la mayoría fueron infecciones virales leves, 2 tuvieron linfopenia y 1 tuvo toxicidad leve en piel, que asoció también hipofosfatemia y fiebre de origen desconocido. Un solo paciente tuvo un efecto adverso grave, que fue una ulceración y necrosis de un catéter central, que continuó, por supuesto, el sirolimus y requirió internación y seguimiento, dentro de este grupo de 13 pacientes. En cuanto a la discusión del artículo, por supuesto, ya un poco lo mencionamos en el artículo anterior, pero se debate cuál es la dosis que uno debería utilizar y la cuantificación, cada cuánto medirlo y en cuánto titular los niveles de sirolimus, y esto todavía está en debate. Hay algunos de los pacientes que mencionamos en el artículo que usaron por esta toxicidad o estos efectos adversos leves la mitad de la dosis y con eso lograron mejorar los efectos, pero lo que sí ellos encontraron, si bien en la muestra, digamos, son pocos pacientes, es que no hubo correlación entre la dosis, los niveles mínimos objetivos, el tamaño inicial de la lesión, el sexo y los efectos adversos en relación a la respuesta al tratamiento. Por lo que eso todavía, digamos, es algo que falta investigar. La edad de inicio del tratamiento fue de 26 meses en los pacientes que respondieron, versus de 60 en los que no respondieron. Esto podría hablarnos también de que el uso temprano de esta medicación asociada a la traqueostomía mejora muchísimo la calidad de vida de estos pacientes y, digamos, y favorece el cierre de la traqueostomía. En 3 de 8 pacientes el cierre se realizó al año de vida, pero al primer año de realizada la traqueostomía, pero bueno, 5 de los 8 restantes pacientes todavía, digamos, el tiempo fue un poco mayor, lo que habla de un uso crónico de la medicación y por supuesto más posibilidad de efectos adversos nuevos. Los efectos adversos fueron frecuentes, la mayoría de los pacientes tuvieron efectos adversos, pero no presentaron efectos adversos graves, incluso no tuvieron solamente uno tuvo que suspender la medicación por este efecto adverso grave. Y en cuanto a las vacunas, ya que hablamos de pacientes pediátricos, lo que se sabe es que, como el principal efecto adverso son infecciones respiratorias, uno no debería o debería no estar indicado a vacunas a virus vivos o atenuados, sino que lo que se indica, o por lo menos es lo que se discute o plantea este artículo, es que las vacunas sean a virus, digamos, sin virus en las vacunas. En cuanto a las debilidades de este artículo, ellos resaltan que claramente tienen ausencia de un grupo control y no es un estudio comparativo y que es retrospectivo en una muestra pequeña de pacientes, pero claramente son pacientes que son
complejos, difíciles de encontrar en general por la baja incidencia, digamos, de esta patología, con requerimientos de traqueostomía en esta etapa. La eficacia del sirolimus, si bien, digamos, está clara en este artículo, puede verse confundida o influida por los tratamientos multidisciplinarios que en realidad recibieron estos pacientes, que fueron pacientes complejos, tratados en centros grandes, de alta complejidad, en los que además del sirolimus se instauró otra terapéutica. Eso, digamos, empaña un poco la eficacia pura del sirolimus, y lo que dicen es que también el tamaño, el crecimiento de los pacientes en general y de sus vías respiratorias, que también puede verse asociado al cierre de la traqueostomía, y no necesariamente puede ser una respuesta o un resultado del sirolimus, si bien se logró, como les comenté, más en los pacientes que se inició sirolimus más temprano. Y en cuanto a la duración del tratamiento, también un poco lo habló el artículo anterior, tampoco está claro cuánto tiempo uno debería dar la medicación y en qué momento suspenderlo. En cuanto a la conclusión del artículo, lo que claramente queda, digamos, determinado es que el sirolimus es una opción eficaz y en general segura para los pacientes con estas malformaciones que requirieron traqueostomía, y reduce la necesidad de una traqueostomía después de una reducción de tamaño y estabilización respiratoria. Y si bien, digamos, mucho se sabe y podemos sacar muchas conclusiones, la selección de los pacientes y el tiempo del tratamiento todavía, digamos, está en vías de investigación. En cuanto al checklist que hacemos habitualmente del artículo, el título sí fue acorde al tema de estudio, fue publicado en una plataforma validada. En general, si bien habla de métodos diagnósticos clínico y curso de patología, en realidad estamos hablando de opciones terapéuticas, y en base a eso el estudio resalta que su debilidad fue que no tuvo un ciego aleatorizado. Y los resultados fueron significativos. Lo que dicen es que en principio sí, pero no queda tampoco del todo claro el análisis estadístico estricto en el estudio. Bueno, viste que es una patología compleja, y nosotros a veces nos pasa en consultorio que vemos todo, que vemos el paciente que nace ya con esto, y que uno puede evaluar si le hace sirolimus, si le hace tráquea, y que podés hacer todo cuando le discutís en equipo, pero también por ahí a veces llegan pacientes que ya son más grandes y que ya tuvieron un montón de cirugías y un montón de tratamientos y todo, y eso a uno le permite como un poco más objetivamente ver las distintas evoluciones. Fíjate que este es un estudio europeo grande y no llegan a los 20 pacientes, o sea, no son tantos los pacientes con esta patología como para que uno pueda agrupar, y menos como para hacer un grupo de control, digamos, en estos chicos que nacen y que muchos necesitan éxito. No es por ahí el grupo de pacientes donde uno se puede poner a hacer un estudio randomizado, ni mucho menos. La verdad es que lo que nosotros sí vemos, y en estos estudios también se ratifica, es que el sirolimus en pacientes recién nacidos donde todavía no tuvieron ningún otro tratamiento es mucho más efectivo que en pacientes ya tratados. ¿Por qué? Porque en vez de actuar sobre tejido ya cicatrizal, operado, esclerosado, lo que sea, actúa sobre un tejido que todavía está en formación, y la verdad que son mucho más efectivos. Después, en cuanto a los efectos adversos, viste que la dosis que ellos usan en el trabajo es 0,8. 0,8 es la dosis que inicialmente estuvo descrita en el primer trabajo, el 2014, que se usaba como para todas las anomalías vasculares, desde las más complejas con mucha mortalidad, por ahí hasta las menos mórbidas, y después lo que se hizo fue ir viendo, bueno, con este 0,8, qué dosis busco en sangre, qué efectos adversos tengo, y se hizo una tabla que en realidad la hicieron los americanos, que es la que puso INE, que lo que ellos hicieron fue como por farmacocinética, ir identificando, bueno, es un paciente de alto riesgo que necesita un dosaje alto, o por ahí es una malformación linfática que necesito que con una dosis más baja lo puedo manejar bien, y se fue viendo según la edad o las semanas de vida de esos bebés, cómo ir ajustándole la dosis. Porque en general entre 10 y 15 nanogramos por mililitro en sangre, que es lo que se busca, es una dosis que es por ahí para un hemangiosarcoma caposiforme, que son chicos de una mortalidad del 50%, y son dosis altas. Para malformaciones linfáticas lo que nosotros usamos, y en general lo que se habla, por ahí es verdad que no está reflejado en el artículo, pero lo que se habla, digamos, en las reuniones científicas y con la gente que describió el uso de la medicación y que va teniendo más experiencia en esto,
es que lo ideal es usar la mínima dosis que dé respuesta. O sea, si uno le da una dosis baja y el paciente tiene en sangre una dosis de 2 en vez de 15, pero la lesión está disminuyendo, esa es la dosis, con esa dosis el paciente anda bien, o sea, es la dosis mínima efectiva terapéutica. Por eso vas a ver que en el artículo también te lo dices, como que no está tan claro qué dosis uno busca en sangre. En realidad buscamos la dosis terapéutica efectiva. Otra cosa que tiene bueno el sirolimus es que los efectos adversos que puede tener son reversibles cuando lo suspendes. En general los efectos adversos que más vemos son los relacionados a alteraciones en el laboratorio. No tanto la neutropenia, pero sí por ahí que aumenta los triglicéridos, aumenta el colesterol, cambios de la glucemia y todo, pero uno suspende la medicación y eso enseguida se revierte. Y después, sí, las lesiones que también hemos visto asociadas más a como lesiones mucosas o úlceras en el sitio de inserción del catéter, nosotros también hemos visto lesiones así, de ese tipo de úlceras en el pañal, como digamos, una dermatitis que pasó de dermatitis y se pasó a ulcerar, en general es en pacientes graves que reciben dosis bastante altas. Pero a mí me parece que en este tipo de pacientes que van a necesitar traqueostomía y que van a necesitar tratamientos muy prolongados, combinarlo con sirolimus es una muy buena opción porque te permite llegar al objetivo más rápido. O sea, por ahí en vez de prolongar ese periodo de esclerosis, cirugía y todo durante, no sé, 5 o 10 años, por ahí lo podés acortar mucho más. Son pacientes que van a requerir todos los tratamientos, que seguramente van a necesitar embolización o esclerosis, y que seguramente van a terminar con una resección quirúrgica de todo el componente residual y microquístico y todo. Pero el sirolimus te va a ayudar un montón para achicar todo, y más que nada para achicar lo microquístico. Que si por ahí lo operás de entrada, pacientes que vos de entrada los operás y en un mes están residuados y la lesión está grande de nuevo, y después se vuelven mucho más difíciles de manejar. Más sabiendo que este tipo de pacientes con lesiones en todo lo que es en la región cérvico-facial, lo que tienden a hacer con el tiempo, que por ahí uno no lo ve en el bebé recién nacido, pero sí lo ves cuando ya el chico tiene 5, 6, 10 años, es que empieza a hipertrofiar todo el maxilar inferior, y empiezan a producir alteración en la mordida y todo. Entonces, cuanto uno antes pueda controlar toda esa malformación, en general mejor para el desarrollo después futuro del paciente, porque si no son chicos que después terminan requiriendo cirugías correctivas con reducción de maxilar para poder reposicionarlo. Tengo una pregunta, Juli. Sí. En este paciente puede ser en otro también. Sí. ¿Cuándo pensás en volver a embolizarlo? Mira, este paciente se hizo una esclerosis cuando nació, se esperaron 3 meses, que siempre es el tiempo mínimo que esperamos entre embolización y embolización, como para que haga el efecto y se reduzca y se reabsorba la medicación. Se hizo una segunda, y en general es, a ver, si vos tenés un paciente grave que está internado y que no le quieren sacar la traqueostomía, porque después empieza esa discusión, ¿no? Una vez que la lesión ya se corrió de la vía aérea y todo, es lo que discutimos siempre, nosotros por ahí este paciente uno ya le querría sacar la tráqueo, porque la verdad es que una vez que la lesión se corrió y no compromete la vía aérea y vos ya sacaste esos quistes grandes, por ahí no necesites la tráqueo, salvo que tengas planificado para más adelante una gran cirugía. Pero en general esperamos 3 meses. Y después ves, porque si lo que le queda es el componente microquístico y todo, pero el chico está bien, está comiendo, está en la casa, uno lo va dejando crecer y lo va haciendo en forma espaciada. Sí lo vas a tener que seguir tratando, pero por ahí, a todo eso microquístico, el sirolimus tenga mucho mejor respuesta que la esclerosis, y para hacerlo microquístico en un bebé tan chiquito, la dosis que podés usar es muy bajita, porque para el microquístico nosotros usamos Lableo, y Lableo en un neonato o en un bebé, no sé, de hasta 1 año es muy poquito lo que podés usar de medicación. Entonces, en general, sí, ahí lo dejás crecer. Pero nosotros hacemos los 6 meses, esperamos un tiempo, después seguramente lo volvemos a retomar la medicación. Lo que hacemos es ir intercalándolo por una cuestión de lo que hablamos, que no está claro cuáles son los efectos adversos a futuro. No está claro cuando hablas con gente que lo está usando hace 6, 7, a ver, desde el 2014, sí, desde, por ahí los primeros reportes son del 2013, por ahí, en pacientes de adultos con dosis más altas y todo, cada tanto hay algún reporte de alguna lesión neoplásica y todo, que uno no sabe si está asociada o no a que usar mucho tiempo esta medicación. Entonces, como no están vistos tanto los efectos a largo plazo, no son pacientes que uno quiera dejar 5 años de corrido. Hay gente que lo hace
a mí en general no me gusta tanto es que haya que dejar 5 años de corrido un paciente con este tipo de medicaciones. En general hacemos 6 meses, lo dejamos descansar un par de meses, por ahí después volvemos a hacer un bloque de 3 o 6 meses más, y entre medio le vamos intercalando las esclerosis. Pero todo lo que puedas hacer cuando el paciente sea más chico es mejor, porque la lesión no va creciendo, y no, digamos, yo no le esperaría que crezca para tratarlo. O sea, todo lo que puedas ir haciendo de chico lo haces. Al principio uno es más, como más invasivo si querés, porque es un paciente que vos querés que se vaya de alta y que pueda estar en la casa. Una vez que está en la casa creciendo, en general son procedimientos que o los hacemos en forma ambulatoria, por ahí tienen una internación de 24 horas, entonces ya se interna, se hace una esclerosis, y se espera a que haga toda la evolución, la medicación. Y yo te quería hacer una pregunta, de las otras medicaciones, Sí. ¿vos experiencia o algo de haber usado? Mira, ahí, las que pusieron en el trabajo, Sí. la única, lo que habría que por ahí ver en detalle de esas medicaciones es en cuándo se empezaron a usar, porque es verdad que al principio, antes del sirolimus, cuando uno tenía malformaciones complejas, en general se empezaban a usar medicaciones que por ahí se usaban para los tumores vasculares y no para las malformaciones, pero como todo, digamos, cuando un paciente quema de alguna manera, uno empieza a probar los tratamientos que ya están de alguna manera avalados, aunque no tengan tanta eficacia en ese tipo de malformaciones. Y antes se usaba la vincristina, el interferón, como un montón de cosas que se iban combinando. La medicación que sí ahora se está hablando mucho últimamente en los congresos, que yo creo que lo hemos charlado ya, y que tiene la misma, es el alpelisib, que está en uno de los pacientes. El alpelisib es como un hermano, si querés, de la rapamicina en cuanto a dónde trabaja. Es un inhibidor también bien específico del PIK3CA, pero de una forma, que es como el alfa, de una forma específica del PIK3CA, con lo cual también actúa si el paciente, uno asume que todos estos pacientes tienen esta mutación específica y por eso tienen la malformación. La verdad es que uno en general no hace la mutación genética. Yo creo que en este estudio deben haber hecho ellos la mutación genética, porque uno de los autores que es Vicula es un genetista que es el que hace todo, digamos, el que ha descrito todas las alteraciones que hay en las vías genéticas de las anomalias vasculares, así que yo creo que ellos deben tener muestra de todo. Pero en general, si tiene esta mutación en el gen PIK3CA, que es lo que genera, te diría, el 90% de las anomalías vasculares, dejando de lado los tumores y las arteriovenosas, en general, si tiene esa mutación, el sirolimus tiene una respuesta específica. Y después, en paralelo, para pacientes que por ahí no tienen respuesta al sirolimus, porque como todo en medicina, nunca la respuesta es 100%, entonces por ahí en pacientes que empezaron a ver que no tenían una respuesta y todo, se fue buscando una medicación alternativa. El alpelisib es, no sé si lo estoy diciendo bien, si es alpelisib o alpesilib, siempre me lo confundo, así que sepan disculpar, pero es una medicación que está descrita, creo que como un estudio compasivo para pacientes con cáncer de mama, pero es lo mismo, digamos, es una medicación que actúa como a nivel molecular, y la describieron y la empezaron a usar. Hay pocos reportes. Yo el año pasado, en el último congreso de la ISBA, vi como varios reportes de casos, pero así, como esto, tipo 3, 4 pacientes que lo fueron usando. Se supone que hasta ahora han visto que tiene pocos efectos adversos, por ahí no tiene la inmunosupresión como efecto adverso, que es lo que a uno más le preocupa, pero también la verdad es que es lo que menos vemos, porque de todos los pacientes que uno trata con sirolimus, lo que menos ves como efecto adverso es la inmunosupresión. Es el que más por ahí a uno le preocupa, pero no es lo que vemos habitualmente. Lo que pasa que es una medicación que se usa como de uso compasivo, no me sale la palabra porque no hay ningún protocolo todavía que lo apruebe, y es una medicación que es mucho más cara que el sirolimus, y donde se tiene como una descripción, si querés, farmacéutica de la farmacodinámica y de todo, mucho menos estudiada, con lo cual cuando yo hablé con la gente, digamos, del grupo europeo, les preguntamos cuándo lo usaban y cuándo no, era bien específico, era bueno, cuando el sirolimus de verdad no responde en un paciente potencialmente grave, porque todavía uno no tiene toda la información que hay que tener, que por ahí en un par de años, como todo, así como hace 6, 7 años no teníamos toda la información de la rapamicina, bueno, por ahí esto en un par de años, a la velocidad que avanza todo, uno ya vaya a tener la respuesta. Sí sé que acá es muchísimo más cara, ¿no? Que
creo que tal vez habíamos buscado, pero es mucho más cara que el sirolimus, que yo de alguna manera fuimos como agilizando el camino, y hoy por hoy ya conseguir el sirolimus no nos cuesta lo mismo en cuanto a trámite y todo, lo que nos costaba hace 5 años, así que ya eso es como que uno tiene el camino más allanado, pero hay que esperar a ver qué resultados trae. Seguramente sea prometedor, y el futuro de todas las anomalías vasculares, digamos, cuando uno puede identificar la mutación genética que la genera, y tener algo que actúa sobre esa vía, siempre son mucho más fáciles de manejar, o por lo menos de complementar. Hoy por hoy la medicación no es el único tratamiento, uno lo utiliza como un complemento, y los resultados de verdad mejoran mucho, porque uno acelera mucho todo el tratamiento de los pacientes. Te hago una pregunta más. ¿Cuándo vos te plantearías, digamos, pasar a hacer la cirugía, digamos? ¿De este paciente? Sí, por ejemplo. Yo vería, primero le haría 6 meses más por ahí. Hizo 6 meses, lo dejamos descansar 3, por ahí le haría 6 meses más de sirolimus. De hecho, el sirolimus se suspende por ahí un día antes de la cirugía, no hace falta antes se decía que había que suspenderlo, después se vio que en realidad puede suspender el mismo día de la cirugía y no pasa nada. Todo lo que se pueda esclerosar, lo ideal es esclerosarlo, si hay quistes grandes y todo. Lo principal para planificar la cirugía para mí es ver cómo está el componente profundo en la línea media. Digamos, si vos ves que todavía se mete, infiltra, viste que se mete por atrás de la vía aérea y todo, lo espero un poco más. Cuando vos esclerosando la lesión, es como que se va retirando, se va exteriorizando. Y en la resonancia después lo que pasa es que uno empieza a confundir, bueno, ¿esto es fibrosis o es microquiste? La verdad es que se empieza a confundir y es complicado, pero en general, si vos le pones contraste a la resonancia, se va un poco definiendo esos distintos planos. Entonces, si uno tiene una lesión, entonces decís, bueno, esto lo puedo resecar sin meterme atrás de la vía aérea, sin nada de eso, yo ahí lo que haría es planificar la resección, y después lo que hablamos, que es porque seguramente yo no creo que vos puedas sacar absolutamente toda la lesión, porque la enfermedad microquística es una enfermedad que infiltra desde la piel hasta el hueso, o sea, infiltra los tejidos. Entonces, no es que vos le buscás el plano y lo sacás, vas sacando tejido comprometido, y muchas veces en la cirugía vas a ver que el músculo está todo infiltrado. Entonces lo que haces es sacar en bloque todo lo que se pueda, pelando los vasos, pelando el externo, pelando todo lo que tengas por ahí, y esclerosar todo el lecho con bleomicina, sabiendo que tiene posibilidades de que algún remo nunca va a volver a crecer como está ahora, pero que bueno, por ahí algún quistecito después en el futuro vaya a crecer, que es lo que nos pasa con los pacientes que nosotros vimos que se esclerosaron, se operaron, se les sacó la tráqueo, quedan bien, pero después con el crecimiento algún quistecito, algo empieza a molestar. Pero, ¿cuánto tiempo tiene ahora? No, 7 meses. 7 meses. Se puede esperar hasta que cumple el año y todo lo que te haga que una cirugía claramente sea menos mórbida. Pero todo lo que se pueda esclerosar antes, mejor. Sabiendo eso, que uno se lo explica a los padres, que seguramente después de eso va a necesitar controles. Lo que sí, que digamos, cualquiera que haya operado una malformación linfática de entrada, sin esclerosis, ni nada, es que vos la operás, le pones un drenaje y viene, en general te deja de venir, no porque se secó, sino porque el quiste que estaba así abierto viniendo se cerró y se vuelve la tumoración. Con este tratamiento previo, sumado a la esclerosis que uno hace después del intraquirúrgico, sobre todo el lecho, por lo menos lo que nosotros vimos en los pacientes nuestros, que tampoco son tantos, pero por ahí son 4 o 5, es que la linforragia posoperatoria disminuye un montón. Hemos tenido pacientes por ahí con drenaje 2-3 días, y se lo hemos sacado y no hemos juntado nunca líquido, o sea que eso es como una muy buena aproximación, porque te ayuda mucho en el postoperatorio, no se abre la herida, no se infecta, no colecciona ni nada, entonces es mucho más, es mucho menos mórbido el postoperatorio, pero esperémoslo a que cumpla un año. En el trabajo complementario había algunos pacientes que no requirieron traqueostomía, por ejemplo, y tuvieron el mantenimiento de la vía aérea por BNI. Estos pacientes que no tienen como instrumentada la vía aérea,
en qué momento se le puede hacer la esclerosis, digamos, o sea, la esclerosis de alguna forma por la reacción inflamatoria que genera puede comprometer la vía aérea que requiera una instrumentación. Sí, es importante siempre ver la resonancia, porque a nosotros nos pasa, por ahí nace un chico, tiene una arresto prenatal, le haces una ecografía, tiene acá decís, le hago una embolización, le hago una esclerosis, pero siempre tenés que ver la reso, y en la reso vos vas a ver, la realidad es que, si bien asusta, lo que pasa cuando uno hace la esclerosis es que la inflamación tiende a ser para afuera. Es raro que la inflamación sea para adentro y te comprima la vía aérea, porque el lugar más fácil para inflamarse y para salir es para donde es más blando y tiene más espacio. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una malformación, que llega a la línea media, pero por ahí que no la comprime, que no la, lo que hay que ver de aviar es cuando la malformación que te hace ese dibujito como que pasa bien por atrás de la tráquea, o cuando te la desvía. Vos la haces la res y ves que la línea media está totalmente desviada. Ahí es donde uno tiene que tener más cuidado. Pero digamos, si vos pinchás los quistes grandes, los vaciás y después los llenás con medicación, pero no llenás con la misma medicación, por ahí lo llenás al 50% del volumen, y sabés que se va a inflamar las primeras 48 horas y todo, bueno, para ese chico vos lo dejás internado, no intubado necesariamente, lo dejás internado y lo mirás, y si llega a generar algún tipo de dificultad, ahí lo intubás, porque la lesión inflamada, la lesión linfática es blanda, no va a ser nunca una cosa dura que no te permite intubar al paciente. O sea, donde sí lo dejamos intubado en el postoperatorio, a terapia, todo indiscutidamente, es cuando la malformación es de la vía aérea. O sea, si yo entro con un laringoscopio, con lo que sea, y pincho una lesión que está dentro de la vía aérea, o sea, la epiglotis para abajo, y la lesión obstruye y te tapa la luz, y yo lo pulso, ahí sí, esos son los pacientes. En general ese tipo de lesiones son venosas, no son linfáticas, pero esos son los pacientes donde uno lo va a dejar intubado sí o sí, porque sabes que esa inflamación, como la lesión es luminal, te la va a obstruir la vía aérea directamente. Pero en general tienden a hacer esto, te puede dar un poco de estridor, pero te tienden a hacer esto, es raro que te ocluyan, salvo que tenga algún tipo de malasia, es raro que te ocluya la vía aérea, en general te la desvía. Buen día, una consulta. ¿En qué casos, digamos, o sea, después de cuántas sesiones o porcentaje de reducción, podría llegar a plantear o no un tratamiento quirúrgico? Bueno, es lo que hablaba recién con Ine. Depende mucho, a ver, lesiones así grandes, uno siempre las va a terminar complementando con un tratamiento quirúrgico, porque aunque vos la escleroses toda, cuando vos esclerosás lo que haces es vaciar quistes y colapsar, pero cuantos más quistes tiene ese paciente, más tejido hay alrededor, entonces vos lo vas colapsando y te va quedando tejido fibrótico, o sea, aunque no, que queda un espacio que ocupa, o sea que eso siempre vas a necesitar una resección quirúrgica, pero es lo que hablaba con Ine. No es tanto por porcentaje de resolución, sino es, bueno, yo le hice sirolimus, le hice esclerosis, le hice 2, le hice 3, le hice 4, no importa las que necesite, porque son tratamientos que son ambulatorios y la recuperación es rápida y no, o sea que nada, podés hacer los tratamientos que necesites. Cuando uno ya ve que pasado el tiempo, después, si yo hago una esclerosis y hay bastante componente macroquístico, si hay macroquístico lo sigo haciendo hasta que no vea más quistes grandes. Si después todo lo que te queda es microquístico, bueno, si vos le hiciste 2 esclerosis a todo eso microquístico, y lo ves que está exactamente igual y que no cambia, bueno, ahí uno planifica una resección quirúrgica. Pero en general es cuando ya le diste la chance de haber hecho, no es tanto por porcentaje de volumen, es como la ves en la reso. Si vos ves, por ejemplo, la resonancia de esta paciente, la primera y la última, o sea que la primera tenés unos quistes enormes y un montón de cavidad para tratar, y la última ya eso se va como reacomodando, y si te fijas se corre la mira media, y ya te va quedando como fibrosis y quistecitos, fibrosis y quistecitos. Esos quistecitos ya no los vas a poder, si no los podés pinchar y vaciar, no los vas a poder achicar lo suficiente como para decir, zafé una cirugía, nunca. En general tratás de hacer lo que más se puede, y cuando ya llegaste a esa situación donde tenés esa fibrosis, o eso microquístico más concentrado, planificás la cirugía. Si el chico crece y la lesión no, todo eso que tenías de piel te va sobrando redundante, y te ayuda a que después la reconstrucción sea mucho más fácil, porque de alguna manera te hace expansor. Y después lo que vas viendo también antes de planificar la cirugía es cómo te queda eso adherido a la piel, porque muchas veces toda la cicatrización hace que mucha de la piel de la malformación
se vaya con la lesión, porque lo vas a ver que está adherido ahí, o que si a vos te parece que eso es microquístico y que la piel está comprometida, es mejor sacarla que dejarla. Entonces, si vos dejás que el paciente crezca con la lesión, que ya está tratada, que no va a crecer con el chico, te va sobrando todo ese redundante de piel que hace que después la reconstrucción sea más fácil. Si el paciente, lo que hablamos, está en la casa, está comiendo, está creciendo, y no tiene requerimiento de una traqueostomía, ni riesgo de alteración de la vía aérea, ni nada, lo dejás a que crezca, por lo menos a que pase el primer año de vida, porque no tenés un apuro ahí en resolverse. Es una patología que va a tener toda la vida, y que seguramente le va a cobrar componente residual, y va a requerir controles. Entonces no vale la pena por ahí salir corriendo a operarlo al año o antes del año. Se puede esperar. Cuanto más le esperás, más se delimita la lesión que vos después tenés que resecar. Igual, digo, esto no es más nada. Cuando uno lo va a operar, vos lo ves ahí y decís, qué lindo esto, lo quiero sacar, porque yo sí que necesito con ganas de operar. Cuando vos entrás ahí, no hay plano de nada, no hay plano. Es todo tejido cicatrizal y quistes que infiltran. En general vas a ver que pasan las malformaciones linfáticas cervicales, como el esbozo embrionario de los linfáticos sale del esbozo venoso, en general está todo muy relacionado, y vas a ver que en general la vena yugular del lado de la malformación se dilata y es enorme, y por ahí tiene, no sé, el triple tamaño del lado contralateral. Entonces, nada, lo único importante es encontrar ese vaso, reparar, digamos, el paquete vascular, el nervio facial que encontrar, a veces la parótida vas a ver que está infiltrada, identificar el músculo para el esternocleidomastoide o algo, y después es como ir de alguna manera pelando, porque no hay un plano, o sea, ni siquiera la piel, vos no podés ni siquiera diferenciar la piel del resto del tejido, es todo fibrosis, y todo, no es como sacar un tumor que tiene planos lindos y uno lo puede disecar y todo, en general son bastante más laboriosas porque no sabes bien, cuando tenés una estructura en el medio a veces no es tan fácil identificarlo. Bueno, muy bien. Si les parece, terminamos con el bibliográfico, eso sería todo. Y nos encontramos para un nuevo bibliográfico el viernes que viene.